Sean bienvenidos, queridos amigos, a Cuentos de Terror. Un nuevo lunes nos alcanza y con él llega una nueva historia que no se pueden perder. Y probablemente tampoco podrán dormir. No olviden compartir el video si es que este les gusta y seguirnos en nuestra página de Facebook y nuestro perfil de Instagram, donde diario les subimos material paranormal y terrorífico solo para ustedes, nuestros seguidores de Cuentos de Terror. Ahora permítanme dejarlos con la voz de Dante. Buenas noches. Tal vez recuerden un cuento que les platiqué hace unos cuantos meses sobre un muchacho a quien se le sube el muerto, como dicen coloquialmente. Pero en realidad es una criatura extraña la que se le aparece en el rincón oscuro de su habitación mientras se encuentra paralizado de terror. Bueno, este cuento es del mismo muchacho desafortunado. Solamente que ahora el encuentro paranormal es mucho más... ¿Cómo explicarlo? Tendrán que escucharlo, pues hasta para mí fue demasiado. Pónganse cómodos, apaguen la luz y disfruten del relato. Esto es Cuentos de Terror. Ya les había platicado anteriormente sobre la noche en que sentí que se me subía el muerto. Sobre los ojos atentos que me miraban desde un rincón en la oscuridad y la criatura demoníaca que trepó por mi cuerpo inmóvil hasta mi rostro para desaparecer de la nada. Ahora les platicaré sobre otra experiencia que tuve recientemente, en la que de nuevo fui víctima de una parálisis de sueño. Llevaba una semana pasando algunas noches muy malas. El insomnio me visitaba a diario y durante las pocas horas que conseguía de sueño no lograba descansar de manera adecuada. Me levantaba a la mitad de la noche para tomar agua y hacer del baño, y después de eso podía tardar horas en volver a conciliar el sueño, o simplemente no lo lograba. Una noche tomé unas pastillas para dormir y se podría decir que funcionaron, pero no correctamente. Tras haberlas tomado, me acosté sobre mi espalda y cerré los ojos. Esperé pacientemente hasta quedarme dormido, pero no lo conseguía. Lo que parecía una noche más como las anteriores se convirtió en una llena de desesperación y mucho temor. Al darme cuenta de que no estaba ni cerca de quedarme dormido, decidí levantarme para ir al baño, pero me encontré con el problema de que mi cuerpo sí estaba descansando, pero mi mente era la que no lo estaba. Mis brazos no reaccionaban y mis piernas se sentían pesadas y no lograba moverlas. Me di cuenta entonces que de nuevo estaba experimentando una parálisis del sueño, y de inmediato recordé la última vez que esto sucedió. Recordé aquel espanto que se apareció en el rincón de mi recámara y cómo empezó a escalar poco a poco por mi cuerpo inerte, mientras lamía mi rostro con su lengua áspera y babosa. Tras haber recordado dicho evento, tuve la certeza de que ahora sí no iba a dormir en lo absoluto. Nervioso, moví mis ojos alrededor de la habitación tanto como pude para ver si lograba percibir algo. Un brillo, una mirada, tal como lo hice aquella vez. Al no ver nada, respiré de manera más controlada y me tranquilicé. Afortunadamente no había nada que temer esa noche. Estaba solo en mi habitación, sin aquella ni alguna otra criatura extraña acechándome sin razón alguna. Fue entonces que escuché una risa. No era una risa normal, era una desequilibrada, malévola,
Una risa que provenía desde atrás de mí, luego de frente y luego de los costados. Estaba en todas partes. Sentí mi ritmo cardíaco elevarse mientras comenzaba a sudar, pues me di cuenta que estaba sucediendo de nuevo. En eso, un brillo fugaz apareció frente a mis ojos. Era el brillo de la luz de la luna, reflejada en una cuchilla. Una navaja afilada que pendía sobre mí. Quise cerrar los ojos, pero tenía que saber lo que iba a suceder a continuación. La cuchilla se movió del lugar, se alejó y se perdió en la oscuridad mientras que la risa burlona volvía. La busqué con lo poco que alcanzaba a mover mis ojos sin voltear la cabeza, pero la había perdido de vista. La risa continuó. Aquella criatura estaba en mi habitación. Solamente era cuestión de tiempo para que hiciera lo suyo y atacara. Finalmente, el destello reapareció frente a mí. Se acercaba al mismo tiempo que el sonido de las pisadas se hacía más fuerte, más cercano. Lo que parecía un hombre se postró sobre mí y movió la cuchilla de manera lenta y delicada sobre mi rostro, pasándola por mis mejillas hasta mi garganta. Era una figura completamente negra. No pude distinguir rasgos de la cara, pues lucía más como una sombra que como una persona. Siguió acercando el arma, jugando con ella, rozando mi piel, cuando de manera repentina se incorporó alejándose de mí. Lo vi alejarse. Estaba de pie en el marco de la puerta abierta. Mis ojos se habían acostumbrado ya a la oscuridad, por lo que pude identificar mejor su silueta, aunque seguía sin poderle ver bien. La silueta volvió a reír mientras tomaba la cuchilla y se la enterraba a sí misma en el abdomen. No podía creer lo que veía. Estaba seguro de que me iba a hacer daño a mí. Nunca esperé presenciar aquel desagradable espectáculo. La extraña criatura movía la cuchilla de un lado a otro de forma violenta. Sus risas se volvieron gritos. Podía escuchar la sangre caer a montones al suelo. En un momento, no solo la sangre era la que caía, sino que los órganos comenzaron a salir por la herida autoprovocada. Los gritos masoquistas de dolor y de placer se fueron extinguiendo, hasta que retiró el arma de su interior y la dejó caer. Asimismo, la silueta cayó al piso desplomándose. Los gritos habían terminado por fin. Mientras, confundido y sin dar crédito a lo que había visto, creí que todo había terminado. Pero en ese momento aquel cuerpo que yacía en el piso comenzó a moverse. Torpemente logró incorporarse sobre un charco de su propia sangre y vísceras. Como pudo, se sentó en el piso mientras se recostaba en el muro detrás de él. Volvió a reír, pero ahora más lento. Adolorido, diría yo. Tomó el cuchillo del suelo y tras una débil carcajada escuché el sonido de la carne siendo cortada. No pude ver que estaba mutilando esta vez, hasta que la sangre volvió a correr a chorros intermitentes por el suelo. Pequeños pedazos de carne caían salpicando el líquido rojo que se veía negro en medio de la noche oscura. Me imagino que eran sus dedos de los pies. Se le escuchaba agitado pero complacido. Reía ocasionalmente mientras que yo, inmóvil, intentaba no llorar ante semejante desprecio por el cuerpo propio. El espectro continuó. El destello del arma se movía a la altura del rostro y se escuchaba golpear contra algo sólido. Pronto lo escuché escupir algo que topó en algún lugar de mi habitación y cayó al piso. Era algo duro y pequeño. Un diente. La extraña criatura volvió a reír fuertemente, mientras escupía uno a uno sus dientes y sus muelas, apuntando a todos lados. Un par incluso fueron a golpear justo contra mi rostro.
Yo me sentía mareado por la náusea que me provocaba toda esa escena. El olor a hierro de la sangre y los sonidos grotescos de la carne siendo cortada mientras la figura se reía fueron la peor combinación de experiencias que nunca imaginé experimentar al mismo tiempo. Y como si no hubiera sido suficiente, aquel monstruo comenzó a arrastrarse hacia mí. Se lanzó contra el piso y con los antebrazos fue arrastrando su cuerpo mutilado y ensangrentado en dirección a mi cama. No pude verlo por unos instantes, hasta que sentí la cama moverse. Estaba trepando por el pie de la cama, agarrándose de mis piernas para colocarse sobre mí. Fue la sensación más horrenda que he experimentado en toda mi vida, pues sentía la presión del peso de su cuerpo sobre el mío, mientras que la sangre escurría sobre mí empapándome con ella. Se acercó a mi cara con la cuchilla entre sus labios y la dejó caer. Comenzó a reír descontroladamente y rodó hacia un lado de mi cama, liberándome de su presión. Debió caer al piso, pero no escuché el golpe. Estuve expectante un momento, y cuando ningún ruido se hizo presente en la habitación, me di cuenta que estaba solo. No pude volver a dormir, y no creo que vuelva a intentarlo con confianza en mi vida. La mañana siguiente, cuando por fin recuperé la movilidad de mi cuerpo, me moví por la habitación y no vi ningún rastro de sangre, carne o siquiera del arma. La noche siguiente la pasé en un hotel, así como la siguiente tras de esa y las del resto de la semana. Cuando volví a mi casa no lo hice solo. Le pedí a mi hermana que me acompañara durante la noche. Le indiqué que ella se iba a quedar en mi cama, mientras que yo dormiría en un catre a su lado. Ella entró para ponerse cómoda mientras yo buscaba el catre y un par de sábanas. Cuando volví a la habitación, la vi sosteniendo un diente. Me dijo que lo encontró sobre la almohada. Aún no sé cómo reaccionar ante tal situación, y miren que he visto de todo. Solo esperemos que nuestro protagonista vuelva a deleitarnos con otro relato perturbador en un futuro no muy lejano. Gracias por escucharnos y no olviden darle like al video si les gustó. Suscríbanse y activen las notificaciones para que disfruten de todos los cuentos de terror que les estaremos trayendo cada lunes. Yo soy Dante y esto fue Cuentos de Terror. Dulces sueños.